Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. El gobierno lo que vela, lo que preocupa y lo que protege es el derecho de todos los catalanes. No solamente de una parte de los catalanes, no es una parte de los secesionistas, sino de todos los catalanes. Esos derechos de todos los catalanes que fueron vulnerados en el pseudodebate del Parlamento, que son vulnerados cuando las autoridades catalanas no escuchan la opinión de los letrados o del Consejo de Garantías Estatutarias, o cuando se pretende en 5 horas acabar con 500 años de convivencia pacífica. Dice Rajoy que va a tener que hacer lo que no quiere hacer. Y yo le digo al presidente del Gobierno, con todos los respetos, señor presidente, no. Usted hará lo que tenga que hacer porque no ha hecho lo que tenía que haber hecho, que es hablar, dialogar y encontrar una solución política aquí en Cataluña. Pero le diré también, señor presidente, desde aquí, desde Cataluña, que si usted da ese paso y construye una solución política que solucione la crisis territorial en Cataluña y en el conjunto del Estado español, va a contar con el apoyo sincero y leal del Partido Socialista. Creo que Cataluña puede contribuir a sacar al Partido Popular. Pero y creo que eso sería algo bueno. ¿No? Bueno, esperar no, porque si puede contribuir, puede ponerse a trabajar para que esto suceda. Y eso no es esperar, eso es ponerse a trabajar para que suceda. Creo que sacar al Partido Popular del Gobierno de España es condición necesaria para que pueda haber un referéndum pactado y con garantías y para que la voz de los catalanes no solamente se exprese. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden silenciar a la oposición. Sí, tú no estuviste en el Parlamento de Cataluña. Yo sí estuve en el Parlamento de Cataluña. Yo soy diputado del Parlamento de Cataluña porque nos han elegido también catalanes. Porque los que votan a Ciudadanos también son catalanes. Son igual de catalanes que los que votan a Esquerra Republicana. Yo luché contra Franco. No sé dónde estaba usted, pero yo luché contra Franco. Yo en la cárcel. Bueno, pues por tanto... O sea, no sé lo que haría usted, yo en la cárcel. Si gana el sí, declararemos la independencia y convocaremos elecciones constituyentes. Si gana el no, convocaremos elecciones ordinarias de carácter autonómico. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio donde tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo alrededor, y lo que ocurre alrededor, queridos amigos y queridas amigas, tiene la mirada puesta en Cataluña una vez más, un día más. Por eso, de ahí el hashtag, porque parece que estamos de nuevo en el laberinto catalán. Que no salimos, que no terminamos de salir de ahí. Almohadilla, la cafetera, laberinto catalán. Almohadilla, la cafetera, laberinto catalán. Bueno, tiene sentido porque hasta el 1 de octubre sabéis que la actualidad de este país va a estar protagonizada sin duda por el asunto, por el dilema, por el debate catalán, por el pulso que se vive con el resto de España. Y el caso es que han sucedido cosas este fin de semana de las que queremos hablar aquí en el programa, a las que nos queremos referir, porque, como sabéis, se celebró en Madrid un importante acto que tuvo lugar en el Teatro del Barrio. El Teatro del Barrio es un teatro pequeñito y se quedó muchísima gente fuera y se celebró allí un acto de apoyo a la consulta en Cataluña. Bueno, vamos a hablar con una de las protagonistas, con Isabel Serra. También vamos a hablar con Ramón Cotarello. Ha protagonizado una disputa con Margallo, lo habéis escuchado, fue un auténtico zasca
en toda regla, Margallo y Cotarello. Yo luché contra Franco, no sé dónde estaba usted, pero yo luché contra Franco. Yo en la cárcel. Bueno, pues por tanto... O sea, no sé lo que haría usted, yo en la cárcel. Bueno, yo... Sí, no, se lo digo porque como me lo dice usted, no, pero pues ya le complemento la información. Bueno, vamos a hablar con él. Y hoy, lunes, inauguramos una nueva sección. Era una demanda muy solicitada por los oyentes, por las oyentes de este programa, especialmente por algunos expatriados que además trabajan en el ámbito de la ciencia y se han tenido que ir al exterior a hacerlo porque aquí en España no encontraban oportunidades. Bueno, pues nos habéis pedido que hablásemos de ciencia, que pusiésemos el foco más allá de la agenda setting y vamos a empezar a hacerlo todas las semanas, los lunes, con Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, sabéis que es la directora de comunicación del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y como nos gusta mucho saber cómo está cambiando la humanidad, cómo está evolucionando la investigación científica, qué participación tienen los españoles en las grandes investigaciones científicas globales y algunos éxitos en el ámbito de la investigación de nuestros científicos. Bueno, pues ella nos los va a ir explicando cada semana, así que hablaremos también un ratito con ella. Como veis, tenemos un montón de cosas de las que hablar, también la agenda de la cafetera frente a la agenda setting, las portadas de los periódicos. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, os decíamos, teníamos un gran interés en hablar hoy con Ramón Cotarello porque se ha convertido en las últimas horas en un protagonista indiscutible en las redes sociales por ese vídeo que se ha vuelto muy viral. Sabéis que es catedrático emérito de Ciencia Política y de la Administración, tiene una larguísima carrera académica, pero también hay que sumarle una extensa obra por escrito. Y el sábado pasado protagonizó un debate en TV3 con el exministro Margallo acerca de su biografía antifranquista y las redes sociales ardieron. Ramón Cotarello, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, luego he visto que había un gran debate. Decías, yo estuve encarcelado, acabamos de escuchar el fragmento, yo estuve encarcelado en la dictadura. Estuviste encarcelado por propaganda, ¿no? Dijiste. Sí, propaganda ilegal que se llamaba y manifestación no pacífica. Es el tipo de delito entonces, ¿no? Lo de no pacífico se debería a la intervención de la policía, claro. Los manifestantes ya me contarán. Claro, porque luego vemos también cómo se abre este debate que es muy recurrente, ¿no? ¿Cuánta gente dice ahora que estuvo frente a los grises y entonces no había tanta, ¿no? Decía Nacho Montejo, y es verdad, ¿no? Sí, no, bueno, frente a los grises y en general frente a Franco, ¿no? Pero eso era previsible, ya se sabía antes de que se muriera Franco que esto se iba a llenar de antifranquistas de toda la vida. ¿Qué es lo que ha pasado, no? ¿Cuánta? Pues todos los que hablan por ahí. Yo estuve contra Franco, dice un señor y tal, pues, y eso qué quiere decir, ¿no? ¿Qué le dijo Me después? parece que este señor, no sé, yo no sabía nada de su vida, lo que pasa es que el buen hombre me dice, yo estuve contra Franco, y usted, y hombre, pues yo estaba en la cárcel, pero en fin, lo que él hiciera lo ignoro, la verdad. Bueno, eso es muy humano, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hiciste muchas referencias a
lo que está ocurriendo y las raíces, cómo se hunden profundamente en el franquismo, ¿no? Lo que está ocurriendo en Cataluña y cómo esto tiene antecedentes, tiene raíces profundas. Hombre, naturalmente, claro, tan profundas como el propio franquismo, pero si estamos gobernados por franquistas, hombre, descendientes biológicos o ideológicos de franquistas, y están haciendo pues lo que han hecho siempre los franquistas, reprimir, robar, pues lo que hacen siempre. Pues no sé, supongo que la gente que los vota ya saben a lo que votan, ¿no? Votan tíos que hablan de la patria y después se llevan el dinero a Suiza. Y ya está. Y hay una crisis económica y te dicen que están resolviendo la crisis económica y la gente no tiene dinero para el paro, los chavales se tienen que marchar al extranjero, el paro juvenil es inmenso, a los viejos los han dejado sin pensiones porque ellos se han robado toda la plata y se la han llevado. Y eso es el franquismo, es eso, rapiña. Dijo ante Margallo, cuestionó la calidad democrática de España. ¿En qué nivel crees que se encuentra? Extraordinaria. Pues no sé si puedo hablar. ¿Han derogado ya la ley Mordaza? No. Porque si no han derogado la ley Mordaza, no me atrevo a decir que España no sea una democracia, no sea que me vayan a cascar una multa de 30.000 euros, según se puede hacer con esa ley, redactada por un par de psicópatas en el ministerio, ¿no? Ramón Cottarello nunca se ha callado, nunca ha tenido pelos en la lengua y nunca ha tenido miedo a cuestionar algunos pilares que se han construido como casi intocables. Se queja, por ejemplo, de que los intelectuales españoles están en el basurero de la historia. Bueno, vamos a ver, yo los intelectuales españoles, todos no sé, ¿no? Pero, claro, cuando te dicen, oiga, pues es que hay que firmar un manifiesto, los intelectuales, para que la gente no vote. Pues la gente que firma eso realmente, pues el día 2 de octubre no sé lo que va a hacer, ¿no? Probablemente pues salir de basurero, porque pues ¿cómo se puede decir a la gente que no vote? ¿Pero esto qué es? ¿No? Argumentando esas falacias que argumentan, ¿no? Total, ¿por qué? Porque los han dicho que digan eso, porque es que si no, no se explica. ¿Qué crees que va a pasar el día 2 de octubre? Pues que habrá un resultado de un referéndum y a ese resultado, que por lo que se está viendo en las encuestas va a ser bastante favorable a la independencia, a ese resultado veremos si las partes, si es que se puede hablar de partes, porque claro, la parte catalana sí está muy clara, pero la otra no se sabe ni lo que quieren, ni lo que va a hacer, ni nada, ¿no? Pues al resultado se atienen, ¿no? A mí me consta que los catalanes se van a atener al resultado. Si ganan, proclamarán la independencia. Si pierden, pues convocarán elecciones, pero si lo ha dicho Puigdemont, que es un hombre que habla con claridad y no anda diciendo estos disparates que dice esta gente. ¿Qué hagan los demás? Pues no tenemos ni idea, porque como son así, son imprevisibles, y mira que ganaron las elecciones diciendo que querían ser muy previsibles y de sentido común. Y ya los ves, decomisando propaganda, violando la libertad de expresión. Por cierto, todos esos registros y esos cierres de las webs que están haciendo, quieren cargarse Internet, dejar esto a oscuras como los chinos. Cuando cierran una web, ¿viene un mandato judicial o ya se lo pasan eso por las narices? Porque aquí como el que toma las decisiones es el señor fiscal, los jueces no cuentan. Claro, dice el Partido Popular que se le está hurtando el debate sobre Cataluña al resto de los españoles. ¿Qué piensa de esto? Sí, de hurtar el Partido Popular se lo ha hecho. Y en cuanto al debate del resto de los españoles, tiene gracia. Pero estos no son unos señores que tienen una vicepresidenta que dicen que los catalanes, qué horrible, quieren hacer un referéndum en lugar de averiguar qué quieren los catalanes. Pero es que parecen los hermanos Marx, hombre. Pero ¿cómo se puede tomar en serio estos señores? Dice el periódico de Cataluña que la Guardia Civil ha notificado a medios privados la prohibición de insertar anuncios del referéndum. Sí, claro, naturalmente, y la prohibición así, yo creo que debían de ir con un letrero que sea prohibido, que cualquier cosa, lo que se mueva. Sí, ya, claro, están haciendo por lo que hacía Franco. Aquí la gracia que tiene es que además les apoya al PSOE. Oye, estábamos viendo ese fragmento de vídeo que está circulando, ardía en las redes sociales este encuentro con Margallo. ¿Qué pasó después? ¿Se dirigió a ti? ¿Tuvisteis oportunidad de intercambiar algunas palabras o no?
Sí, por supuesto, el programa duró mucho, ¿no? Incluso para mi gusto demasiado, porque estaba mezclado con esas cosas que a la gente le gustan mucho en la televisión, de un señor dando vueltas por ahí y tal. Y mientras tanto hablaba con Margallo, pero además tuvimos ocasión de seguir debatiendo, no creas, ¿no? Y el hombre se empeñaba en decir esas cosas que dice, de manejar unas estadísticas como yo no sé si a alguien le puede impresionar esta gente hablando de estadísticas cuando mienten más que hablan, pero si lo falsifican todo, pero todo. Te dice el tío que España es el país que más exporta no sé qué, sí, claro, mano de obra barata, sí, efectivamente, y las exportaciones están basadas en ¿qué? En una devaluación brutal de los salarios. Es decir, han hecho con el sistema productivo lo que hacen los chinos, ¿no? Claro, los chinos también exportan mucho, efectivamente, pero eso es un dato de bienestar colectivo. Pues no, ¿verdad que no? Y eso, y luego, pues tuvo que decírselo, porque claro, es que parece que el personal no se entera, ¿no? ¿La industria cuál es? Pues el turismo de baja calidad para convertir el país en una especie de letrina de Europa. Y un dato que di y que repito, resulta que la provincia de España y quizá el territorio de Europa que tiene más aeropuertos privados es Ciudad Real. ¿Y por qué tiene Ciudad Real? Pues porque ahí están las fincas de caza de los señoritos y alquilan los cotos y las cosas a gentes del extranjero que vienen aquí a hacer lo que en su país no pueden hacer. Y eso lo hacen a nivel alto y a nivel bajo. Y a esa basura le llaman desarrollo y salir de la crisis. Pero hombre, si es que parece que estamos todos lobotomizados. Pero, claro, pero ¿cómo se puede escuchar este discurso permanentemente y que no que ardan las redes sociales, sino que esto no puede salir a la calle, hombre? Pues lo interesante es que es verdad que el discurso a veces se rompe, aparece por una fisura y esta vez lo hemos escuchado con un altavoz muy importante y con una gran repercusión. Por eso teníamos mucho interés en hablar con Ramón Cottarello. Ramón Cottarello, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros, Fernando, y un abrazo. Un abrazo. Invocar la legalidad e invocarla desde un gobierno que está apoyado en un partido que tiene procesos judiciales abiertos, procesos penales, con 700 imputados, 3 de ellos ministros del gobierno. Llenarse la boca de legalidad con la legalidad con esto es que es increíble. Eso es aparcar el debate, llevarlo a otro territorio y tratar de no decir nada. Y una última cuestión. Pero hombre, por favor. Pero hombre, por favor, un país que es incapaz de garantizar el trabajo a sus ciudadanos, que tiene un paro juvenil del 50%, que dobla el índice de paro de Europa, que no es capaz de alimentar a su población, que tiene que marcharse al extranjero, según un ministro de este gobierno, porque le encanta hacer expediciones en el extranjero. Estás escuchando La Cafetera. Y bueno, como sabéis, ayer se celebró en Madrid, en el Teatro del Barrio, un acto de apoyo al referéndum en Cataluña. Esto ha tenido una gran notoriedad, una gran repercusión hoy en la prensa, salen todos los medios, casi como símbolo de un supuesto giro en Podemos. Fue un acto al que asistió muchísima gente, cerca de 500 personas. Se tuvieron que quedar muchos de ellos en la calle y en nombre de Podemos asistió Isabel Serra, lo que ha provocado que algunos periódicos lean en esto ese giro al que me refiero. Dice el periódico El País: Podemos se une a Esquerra Republicana y a la CUP en un acto en Madrid a favor del referéndum ilegal. Isabel Serra, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Supone la participación de ayer este giro en la posición de Podemos? Bueno, en primer lugar, con respecto al acto de ayer, decir que fue impresionante y que lo que iba a empezar siendo un acto en defensa del derecho a decidir, a partir del giro que hemos visto estos días por parte del Gobierno, se ha convertido también en un giro por el derecho a decidir, pero también por la libertad de expresión y los derechos fundamentales que creemos que están siendo atropellados por el Gobierno del Partido Popular. A tu pregunta, bueno, yo creo que desde Podemos siempre hemos defendido que Cataluña debe poder decidir libremente sobre su futuro y que el Gobierno del Partido Popular está impidiendo ese derecho. Desde luego que yo comparto la necesidad de la postura de la dirección de Podemos de que ese referéndum tiene que ser con garantías, como sí que ocurrió en Escocia o en Quebec. En ese sentido, creo que participar
por parte de miembros de Podemos en un acto que defienda el derecho a decidir del pueblo catalán no es el giro que están mostrando algunos medios, ¿no? Vimos ayer cómo Cristina Cifuentes tuiteaba una fotografía en la que apareces tú y os acusaba de querer quitar el derecho de todos los españoles a decidir sobre Cataluña. ¿Qué te parece esto? Bueno, yo creo que a Cristina Cifuentes le hubiese gustado que ayer hubiese venido la policía. De hecho, lo dijo 3 días antes, sabiendo que íbamos a continuar con los planes de realizar el acto, a pesar de que lo hubiesen prohibido en tanto que la cesión del espacio por parte del ayuntamiento, ¿no? Creo que Cristina Cifuentes tiene un problema elemental y es que no entiende que en democracia las personas pueden pensar y expresarse libremente, independientemente de lo que opine un gobierno. Y con respecto a esa acusación, ya te digo, siempre en Podemos hemos pensado que el derecho a decidir debe ser del pueblo catalán. Es evidente que hay una demanda por parte del pueblo catalán de decidir. Dicen que es el 80%, los datos dicen que es el 80% quien quiere decidir. Es un sujeto plural, más allá de donde le quieren encorsetar, es un sujeto amplio, mucho más allá de las personas que defenderían la independencia. Y creo que es evidente que no se le puede imponer al pueblo catalán pues cómo quiere vivir esa comunidad o cómo debe vivir esa comunidad, ¿no? En los estatutos de autonomía votan solo los miembros de esa comunidad autónoma y creo que en este caso es evidente que quien tiene que votar es el pueblo catalán, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en Podemos hay diferentes corrientes. Hay quien cree que en efecto debe haber un referéndum, pero no hablan de este referéndum, aunque se deba utilizar como una demostración de la participación ciudadana, de la manifestación de opinión ciudadana, el resultado, pero no en tanto a un referéndum. ¿Qué posición tiene Anticapitalistas? Porque tú perteneces a la corriente de Anticapitalistas. ¿Qué posición tiene con la actitud de Catalunya Sí que es Pot de que sí debe celebrarse este referéndum? Bueno, yo creo que desde Anticapitalistas, en primer lugar, coincido en que este referéndum tiene que tener garantías. La cuestión es que en el punto en el que está Cataluña no hemos llegado hasta aquí desde la noche a la mañana. Es decir, en Cataluña llevan mucho tiempo pidiendo un referéndum con garantías y llevan mucho tiempo pidiendo decidir. Primero fue el Estatut en el 2006, que con mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y con mayoría en el Parlamento se aprobó, y a pesar de eso y a pesar de también haber tenido un referéndum, el Partido Popular recurrió y 4 años después el Tribunal Constitucional dijo que ese estatut no entraba dentro, no podía entrar o no cabía dentro de la Constitución, ¿no? Ahí no se le ocurrió al Partido Socialista tampoco reformar la Constitución cuando tenían mayoría para hacerlo. Y luego tampoco en la consulta del 9N se dieron las garantías y las posibilidades de que fuese una consulta vinculante para que el pueblo catalán pudiese decidir, ¿no? Creo que es evidente que el gobierno del Partido Popular nunca va a dejar a los catalanes que deciden libremente sobre su futuro. Y en ese sentido, frente a este Partido Popular, sí que creo que el acto del 1 de octubre, el referéndum del 1 de octubre, es un acto de desobediencia que hay que apoyar. Hay que apoyar a los catalanes a que vayan a votar para que muestren, su rechazo a ese impedimento a decidir sobre su futuro. Es una movilización en tanto que no tiene garantías, en eso coincidimos todos los miembros de Podemos, y creo que después se deberán dar más pasos hacia la resolución política de esta situación y no más hacia la judicialización como hace el Partido Popular, ¿no? Ampliando un poco el foco, claro, nos interesaba mucho también la posición general de la izquierda sobre los procesos de autodeterminación. Y me llama mucho la atención tu propia posición, la posición de anticapitalistas, ¿no? ¿Por qué alguien que se dice anticapitalista apoya la creación de un Estado que se presenta como capitalista? Bueno, yo creo que hay derechos democráticos fundamentales que van más allá de lo que es, cuestiones que tienen que ver con el, sistema económico, ¿no? Hay derechos de las mujeres, independientemente de que esos derechos sean, no estén vinculados a los derechos laborales. Hay derechos de las personas migrantes en tanto que migrantes para acceder a los mismos derechos que la mayoría de la población, y en ese sentido coincido, en este caso con anticapitalistas, en que los pueblos deben poder decidir soberanamente sobre su futuro y sobre su presente, ¿no? Y creo que es un derecho democrático
fundamental. Eso no quiere decir que yo considere que ahí está todo hecho, sino que creo que tenemos que avanzar hacia una sociedad más justa, más libre, pero que lo que estamos viendo estos días es precisamente a un Partido Popular que niega todo derecho a decidir, no solamente al pueblo catalán, sino niega derechos y libertades fundamentales al resto de los españoles, ¿no? En Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco, y en ese sentido creo que el derecho a decidir es un derecho a decidirlo sobre todo, también sobre otro tipo de cuestiones. ¿Se siente cercana a Esquerra Republicana y a la CUP, como dice El País? No, yo no me siento cercana a ni la Esquerra Republicana ni la CUP, yo me siento cercana a Podemos. Lo que pasa es que creo que frente a este atropello de libertades, frente a ese Partido Popular autoritario que está demostrando que no tiene ningún interés en resolver esta cuestión en términos políticos, el problema principal es precisamente el Partido Popular y creo que nos tenemos que unir tanto los madrileños como los vascos, como los murcianos, como las catalanas, como las andaluzas, precisamente contra esto, ¿no? Y que creo que la solidaridad frente a lo que estamos viendo estos días es una cuestión fundamental. Sí, ayer vimos a Irene Montero precisamente en El Objetivo refiriéndose a la forma en la que el Partido Popular está aprovechando esta situación para menoscabar otros derechos civiles. Hay también, sobre las diferentes visiones, Albano Dante aquí en el programa pidió a Monedero que respetara las decisiones de los círculos en Cataluña. ¿Qué le parece? ¿Opina esto también? Bueno, a mí me parece que desde luego defender que los miembros de Podemos, los participantes, en tanto que inscritos de Podemos, puedan votar sobre la orientación y la dirección de una organización es fundamental. En ese sentido, creo que desde luego que una votación respecto al posicionamiento político de Podemos en Cataluña es una de las cuestiones elementales para que una organización sea democrática, ¿no? Sobre todo en un momento como este y una situación en Cataluña como esta. Estoy viendo otro tuit de Cristina Cifuentes, dice: demócratas que hoy os veis en el bando de Otegi y Maduro en contra de España y de toda la Unión Europea. ¿Alguna reflexión? Dice Cifuentes. Bueno, yo creo que el Partido Popular y Cifuentes lo único que sabe hacer cuando la sociedad, cuando la izquierda pide cambios, cuando ve que no pueden, digamos, impedir que la gente se manifieste en contra del atropello de libertades que hacen, pues siempre recurren a Venezuela, siempre recurren a Maduro, ¿no? Yo creo que hay que recordar al Partido Popular que son los mismos que, junto con el Partido Socialista, reformaron el artículo 135 de la Constitución, eso sí, sin referéndums y de espaldas a la mayoría, ¿no? Entonces, que el Partido Popular venga a decirnos que nosotros queremos, nosotros nos estamos cargando la democracia cuando llevan mucho tiempo haciéndolo ellos, cuando tienen un partido con 900 imputados por corrupción, por saquear lo público, pues es tremendo realmente, ¿no? Isabel Serra, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, es que este acto ayer tuvo una importante notoriedad y hoy ocupa las portadas de los periódicos. Lo vemos en el periódico El País, que hay referencia a este asunto, lo vemos en el periódico La Razón también, que dedica su fotografía de portada precisamente al tema, con unas imágenes. Claro, vamos a ver, para quien no conozca el Teatro del Barrio, es que el periódico La Razón publica una imagen del exterior del Teatro del Barrio, donde se ve la gran cantidad de gente que acudió a este acto ayer en apoyo al referéndum, pero la contrasta con una fotografía del interior del teatro que dice estaba vacío. Bueno, el Teatro del Barrio es un teatro muy chiquitito, pero muy chiquitito, tanto que recordaréis que nosotros barajamos la posibilidad de hacer el encuentro cafetero dentro y decidimos hacerlo en el Retiro porque sabíamos que mucha gente se iba a quedar fuera. Así que contrastar algo que claramente, porque llenar esas
10 butacas que aparecen en la foto vacías, sinceramente, con la cantidad de gente que se ve en la fotografía al lado, en fin, es que no hay ni debate, ¿no?, sobre esto. Pero sirve al periódico La Razón para su foto de portada. Dice: calle caliente, butacas vacías. El acto en defensa del referéndum ilegal que se celebró en un teatro de Madrid convocó a cientos de simpatizantes de Podemos a las puertas del recinto. Y el diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardá, salió a hablar con un altavoz para dar la sensación de que el auditorio estaba lleno, pero la realidad es que se quedaron sillas vacías. A ver, el que no se consuela es porque no quiere, pero sinceramente llenar 10 sillas, porque es que no cabe más gente en ese espacio, caben muy poquitas personas, las butacas son las que son, con la cantidad de gente que había a 5 metros en la calle, es que no hacía falta. No estamos hablando de un gran teatro, pero bueno, es lo que lleva el periódico La Razón en su portada. También el periódico El País se ha referido, por eso teníamos tanto interés en hablar con Isabel Serra. El periódico El País se ha referido a este asunto. Dice, con un titular a 4 columnas: Sánchez apoya a Rajoy ante la deriva de la ilegalidad. El PSC mantiene su pacto con Colau pese a criticarla por respaldar la consulta. Y dice el periódico El País: Podemos se une a la CUP y a Esquerra Republicana en un acto en Madrid a favor del referéndum ilegal. Dice el periódico El País en su portada. Bueno, vemos ahí toda la españolidad, digamos, ¿no? Poniendo, como está comentando alguien aquí, una reunión de tan poca gente, el significado que tiene que ha alcanzado tantas portadas, ¿no? Y realmente, como debate sobre o reacción a las cosas que está haciendo el gobierno, pues lo único que está haciendo es fortalecer, digamos, la respuesta en otros lugares hacia cosas tan sorprendentes como el registro de periódicos, la persecución de urnas, que alguien no pueda imprimir carteles con lo que le dé la gana. O sea, aquí hay un problema bastante serio, ¿no? Que una cosa es el uso y otra cosa es la impresión, ¿no? Entonces, que se hayan confiscado 1.300.000 carteles que estaban en un almacén, ¿a quién le hacían daño esos carteles en un almacén, ¿no? Entonces, como decía Cotarelo hace un rato, estamos viendo cosas que parece que vienen de otro tiempo, ¿no? De cuando estas cosas se imprimían con una vietnamita en un sótano y con la música bien alta para que no se escuchara el ruido de la máquina, pero realmente son cosas predemocráticas, ¿no? El hecho de que se esté haciendo esta persecución a la expresión, que debería ser algo intocable en una democracia. Lo que pasa, la cuestión es qué salidas le quedan al gobierno llegados a este punto, porque una parte que ha sido sustraída completamente del debate es por qué estamos donde estamos. Estamos donde estamos por una inacción sistemática del gobierno que no solamente ha despreciado lo que estaba ocurriendo en Cataluña, no ya las demandas de necesaria financiación, de mejora de la financiación, de cambio de estatus, etcétera, 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 sino que además esas demandas identitarias que se estaban produciendo y que veíamos en las portadas de los periódicos cómo eran despreciadas un día tras otro, cómo se burlaban de la batalla idiomática, etcétera, etcétera, esto nos ha conducido a donde estamos. Pero mi pregunta es la siguiente: llegados a donde estamos y sin eludir la más mínima responsabilidad por parte de este gobierno que tenemos, que no es poco porque las consecuencias son inciertas, pero llegados a donde estamos, ¿qué puede hacer el gobierno? Porque un éxito que ha conseguido, y esto no es discutible, ha conseguido desacreditar el referéndum para que el resultado parezca más bien una escenificación, pero no tenga legitimidad para poder ser proclamado como vinculante a un eventual camino de independencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué puede hacer? Lo que va a hacer, y ya lo ha dicho Rajoy, el gobierno, ya lo ha dicho, me van a obligar a hacer cosas que no quiero. Y eso es que no es que las vaya a hacer, es que ya las está haciendo. Quiero decir, todas estas limitaciones a la libertad de expresión. Y yo creo que aquí hay ya nadie va a dar un paso atrás hacia donde va. Estamos viendo además el comportamiento de dos nacionalismos, con todo, y lo digo con todo mi respeto, el derecho a decidir. Pero vemos al ministro de Cultura y Educación decir que están rompiendo una convivencia pacífica que ha durado 500 años en España, que ha tenido decenas y decenas de guerra, cada uno con sus mitos, o un tuit ayer de Gabriel Rufián que decía que el 1 de octubre va a morir el franquismo, ¿no? Pues quiero decir, aquí cada uno está saliendo, digamos, de lo real a construir su argumentario, a veces en esos territorios. Pero aquí cada uno va a llegar hasta el final. Quiero decir, ya nadie puede dar un paso atrás. El gobierno no va a permitir
en ningún caso que ocurra ese referéndum. Y quienes lo han puesto en marcha, pues digamos que se están viendo reforzados por esa actitud por parte del gobierno. Entonces, bueno, pues esto que va a acabar con pues seguramente, y no lo digo con violencia, pero con quien tiene la fuerza, ¿no? Que al final pues es el Estado español. O sea, que es el que acabará poniéndola encima de la mesa. Sí, pero esto al final va a sembrar un precedente en la gestión del gobierno, y yo creo que va a tener una serie de consecuencias, no sé si electorales o en la opinión pública, ¿no? Porque estamos viendo cómo se ha gestionado un problema de este calado por parte del gobierno. Lo que no tengo claro es si realmente esto se pensó a largo plazo y se pensaba ya, se tenía planificado que a última hora se iban a hacer esta serie de actuaciones por parte del gobierno, o si realmente, digamos, les ha pillado el toro, ¿no? Y bueno, no tenían pensado ni siquiera que se iba a llegar a este punto, y ahora están reaccionando con las únicas herramientas que les quedan, ¿no? Hay que ver también que hay un escenario de permanente actividad electoral, ¿no? Y el gobierno ahora precisamente se está encarando, vamos a decirlo así, o el Partido Popular es el que está liderando la oposición a ese proceso y invisibilizando a Albert Rivera, que hace poco pedía, por favor, una foto de los tres líderes, Pedro Sánchez, Rajoy y él, constitucionalistas. Quiero decir, detrás hay toda una actividad que tiene que ver con lo electoral para todos. Y quien sí aquí tiene un papel fundamental y puede ser el gran beneficiario de esto es el Partido Socialista. Ya, pero todo esto es palabra. Yo lo que digo es, llegados a donde estamos, yo creo que tener muy claro de quién es la culpa de estar donde estamos. Creo que lo tengo clarísimo. Ahora, llegados a donde estamos, ¿qué puedes hacer o qué debes hacer? Porque hay un hecho que es indiscutible. Las leyes hay que cumplirlas. Otra cosa es que además les guste las leyes que hay. Otra cosa es que no nos gusten las leyes que hay. Pero las leyes hay que cumplirlas. Es verdad que la consulta se va a celebrar, porque va a haber urnas. Claro, no se va a celebrar ni con las garantías ni con los procesos que exigen las leyes internacionales para que un referéndum sea considerado como tal. Es decir, se va a celebrar una escenificación de un movimiento ciudadano gigante. Y con ese resultado va a haber quien lo enarbole para pedir o para declarar la independencia unilateral. Llegados a este punto, yo lo que digo es, más allá de las reflexiones, más allá de las palabras de, no, es que el gobierno lo que está haciendo todo eso, si yo participo en todas las tertulias y me dedico a decir exactamente lo mismo, pero cuando me siento por la noche digo, ¿qué harías sentado en el gobierno? ¿Qué harías? Porque tienes un reto real y tienes que asumir algún tipo de actitud. No puedes mirar para otro lado y decir, bueno, han declarado, nada, pues oye, que lo paséis bien en la independencia, estupendo, y todo está fantástico y os despedimos en la estación de Sants. Es que no, pues, algo va a pasar, o sea, más allá de las palabras, más allá incluso de la vocación personal, de la creencia sobre el destino de los pueblos que yo comparto y de las reflexiones sobre la independencia que yo comparto. ¿Qué haces? Otra cosa es que estoy absolutamente de acuerdo con el discurso de ayer de Irene Montero en El Objetivo, cuando decía, algo hay que hacer políticamente. Bueno, y para resolver esto de verdad en el futuro, tenemos que tomar una, que no sé si es recoger en la Constitución la posibilidad de las consultas vinculantes, recogerlo de alguna manera para que esos anhelos queden recogidos, ¿no? Pero que algo hay que hacer en este momento, eso yo es que no entiendo muy bien el debate. Bueno, pero yo entiendo que el gobierno, no sé hasta qué punto es de improvisador, o este escenario ha estado trabajándolo hace un tiempo, evidentemente porque esto iba a ocurrir y nadie iba a obedecer, en el sentido de que iban a decir desde Madrid que dejaros de ese referéndum y le hicieran caso. Yo creo que, teniendo claro que no lo va a permitir, pues debería estar trabajando, porque eso no lo va a permitir. Ya, pero estamos viendo estar trabajando, debería claro, estar no, haciendo, bueno, debería, es que espero, no lo sé. Pero ¿qué tiene espero que hacer esté el día trabajando. El Es día que- 1. Es que todo, o sea, porque yo veo que permanentemente, y yo que había jurado en mi vida, y sobre todo especialmente enfocado hacia la cafetera, porque oye, en otros lugares en los que participo, allí mandan otros. Pero aquí había jurado que teníamos que poner el foco en las cosas reales, no en la palabrería, ¿no? Ya, porque en los pero es planteamientos que vitales, a todo ver, esto- que lo real, es que si hablamos de lo real, ¿Qué hay que igual hacer? no teníamos que estar ni hablando de esto. O sea, Bueno, lo- es posible, claro, hay bastantes ¿qué es? demandas A ver, de los oyentes lo real que en es ese sentido. un chaval que ha dejado los estudios a los 16 años en Cataluña,
¿Qué va a cambiar de su vida? ¿Qué es mano de obra barata esta comunidad? El 1 o pase lo que pase, ¿qué le va a cambiar en la vida? Bien. Pues nada, De quiero acuerdo, decir, totalmente. entonces quiero decir, estamos viviendo en esta cosa que alimenta y que al final, como en todas las guerras, pues acaban pactando los generales. No, ¿qué es lo que pasará al final? Habrá negociaciones, habrá acuerdos, habrá desencantados y habrá gente que se sienta traicionada. Y otra que siga a Pero saco. es un debate y es una batalla de nacionalismos. Dice Graznando ahora mismo en Twitter, y yo coincido absolutamente con esto, ¿no? Entre los nacionalismos de un lado y los del otro vamos derechos al desastre y todo por falta de diálogo. El diálogo se va a producir, pero se va a producir no sé si a partir del día 2, porque lo que es evidente es que se va a escenificar un gran movimiento social y eso parece claro. Y el discurso lo han ganado sin duda los independentistas, porque es verdad que frente a las urnas, la porra, eso no hay imagen que lo sostenga, no hay imagen internacional que lo sostenga. Pero no era la pregunta que yo estoy haciendo, es ya, ¿pero qué tiene que hacer el gobierno? Si tú eres Mariano Rajoy y estás sentado en la Moncloa y tienes a la prensa internacional observando, a los mercados internacionales observando, a la españolidad observando, que es mayoritaria frente al independentismo, y al independentismo observando, ¿qué actitud, qué medidas tomas? Pues no lo sé, porque creo que las que está haciendo no sé si son del todo acertadas. En el caso, por ejemplo, de al final incautar propaganda, ¿no? De hecho, la última hora dicen la Guardia Civil interviene en Sabadell más material electoral para el 1 de octubre, que ha sido hace unos minutos. ¿Es esta la solución? No lo sé. Yo creo que no. Porque decías, claro, es que ¿qué visión va a tener el mundo de Mariano Rajoy ahora mismo en la gestión ahora y en el ahora? ¿Qué tiene que hacer Mariano Rajoy? Pues no lo sé, pero es que sí que sabemos lo que tendría que haber hecho anteriormente. Y esto al final tiene consecuencias. Ahora se tienen que enfrentar a todas las dificultades que tiene, que no hayan hecho los deberes como los tendrían que haber hecho. Ahora pues veremos qué actuación tienen, pero creo que esta, pues no sé si se les va a solucionar nada al final incautar propaganda. No hay otros puentes. Quiero decir, ahora mismo no los hay. Porque ahora mismo están trabajando para lo que están trabajando. Pero bueno, hay un objetivo concreto. Hemos visto en todo este proceso que lleva años, hemos visto reuniones secretas de Puigdemont con Rajoy, que ya ha habido actividad por detrás de nuestros ojos. Y, quiero decir que eso existe, ese mundo existe, ¿no? Digamos, una zona de actuación donde... Pero vamos, pensemos que si sigue gobernando los tres principales partidos en el Congreso de los Diputados, o sea, los dos principales partidos, el PSOE y el PP, que son los que juntos pueden, digamos, mover el listón de aceptación de ese proceso desde el Estado central, no están por la labor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues quizás, por eso yo digo que el PSOE es el que puede hacer el juego ahí de bisagra para subir ese listón, ¿no? Bueno, pero eso es la negociación posterior. Bueno, pero también, claro, pero también es posterior y en la necesidad que solamente se ha llegado al escenario de reconocer que alguna medida va a haber que tomar o alguna negociación que va a haber que abrir, solamente se ha llegado a ese escenario porque la tensión que se vive es la que es. Que de hecho ayer Joan Tardá en el programa de Ana Pastor, en El Objetivo, hizo una reflexión sobre esto, que es verdad, ya lo habíamos escuchado aquí en el programa. Nunca pensé que llegaríamos al escenario en el que nos encontramos. Tengo 64 años. Soy independentista desde toda la vida. Mi generación ni tan solo había soñado que viviríamos el momento que estamos viviendo. Pero ya votaron el 9N, ¿a quién se lo recuerda también hoy a través de las redes? Efectivamente, el 9N fue una gran movilización, pero ahora es un referéndum. Por cierto, es tan referéndum que Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular se han conjurado que no se haga. Incluso yo creo que el Partido Popular está dispuesto a utilizar la fuerza, pero si cree que nos vamos a acojonar, y permítame la expresión popular, porque nos amenacen, creo que no los conocen y no saben el cariz pacífico y cívico que tiene este proceso. Y esto es a lo que me refería. Todo el mundo está tratando de demostrar que es capaz de llegar a donde todos sabemos que no quieren llegar. Porque un asunto del que uno se da cuenta es que nadie quiere que esto se vaya de las manos, se complique, esto parece evidente, a nadie le gustaría ese escenario. Todo el mundo está demostrando que es capaz de ejercer la mayor de las presiones posibles, pero sin embargo el objetivo, y ayer Tardá dio una clave, yo creo que es muy interesante porque nos retrata realmente el escenario en el que nos encontramos, que es el escenario preelectoral. Estamos en campaña electoral.
vamos a ver, yo no lo sé si el día 2 de pronto alguien enloquece, declara la independencia unilateral, cierra las fronteras y saca a los Mossos. Sinceramente me sorprendería. No creo que estemos en ese escenario. Ahora, sí que estamos en otro, que es, estamos en la antesala de la campaña electoral. Y lo dijo Tardá. Si gana el sí, iremos a elecciones. Si gana el no, iremos a elecciones. Porque estamos organizando referéndum con un Estado que está vulnerando cada día y cada hora que va pasando de manera más eficiente, lo reconozco, los derechos civiles. De manera que no es un... Así que al margen de la participación que haya y ganando el sí, el día 2, ¿qué ocurriría? La pregunta, pues ya hemos dicho, si gana el sí, declararemos la independencia y convocaremos elecciones constituyentes. Si gana el no, convocaremos elecciones ordinarias de carácter autonómico, porque tenemos una obligación. Tenemos la obligación de dejar claro a los catalanes qué significa votar sí y qué significa votar no, porque vale lo mismo el voto de un catalán que vota sí como el voto de un catalán que vota no. Que muchos de lo que pasa es que hay un escenario que Tardá no ha enunciado ahí, ¿no? Que es si no hay ni no ni sí, que también habrá elecciones. Claro, es que, bueno, habrá, evidentemente va a participar la gente del sí. Habrá una gran participación y probablemente gane por goleada. Ahora bien, la cuestión es que el gobierno ha conseguido un objetivo, que es que el referéndum pierda la legitimidad en términos legales. ¿Eso qué quiere decir? Las leyes internacionales es verdad que recogen escenarios, bueno, ahí hay debates sobre si es exactamente para las colonias o para países ocupados, y ahí hay un debate legal de si el convenio de... es igual, porque ya se requiere de unos tiempos de convocatoria que no se han cumplido, de manera que tampoco las leyes del Parlamento lo contemplan. Por lo tanto, la legitimidad legal está cuestionada. Ahora, lo que va a haber es una gran escenificación. Esto es evidente. Y alguien tendrá que dar un paso para ver en qué se concreta después esa escenificación si se escuchan, ¿no? Tendremos que ver si no, el castillo no se desmorona, ¿no? El castillo que se ha formulado el gobierno. Yo ayer, con lo que decíais del objetivo, también me llamó mucho la atención lo que decía Aitor Esteban del PNV, que dijo, si la libertad de expresión se ve amenazada, la relación con el PP se complicará. Y es que el viernes 22 de septiembre el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar los presupuestos generales del Estado, que eso sí que realmente es importante para el gobierno de España. Veremos qué expresiones sigue dando el PNV y cómo va avanzando todo eso. Es decir, que incluso a lo mejor la situación de Cataluña y la crispación con el gobierno de Cataluña puede afectar incluso a lo mejor a los presupuestos generales del Estado. Mira, me gusta lo que dice Sudadita, dice, o sea, que aquí todo el mundo está lanzando las campañas al vuelo. Estamos en campaña electoral y eso, en fin. Otra cosa es cómo se resuelve al final el dilema catalán, porque no se va a resolver con unas elecciones. Porque además está por ver que en unas elecciones el resultado electoral sea el que Ciudadanos cree que puede ser, el que el Partido Popular cree que puede ser, el que Podemos cree que puede ser, o el que el Partido Socialista cree que puede ser, el que Esquerra cree que puede ser. Está por ver cuál es el resultado. Y alguien me decía desde Cataluña, además, que la única forma de resolver esto es devolviendo el estatuto a su estado antes del constitucional y recogiendo en la Constitución un hipotético derecho a decidir que nunca se ponga en marcha finalmente. Pero por lo menos que la gente lo entienda como una victoria, porque es verdad, hay una máxima en cualquier negociación. El de enfrente tiene que tener una puerta que poder abrir. Tiene que haber un puente de plata. Da igual a quién consideres que está enfrente, si consideras que el gobierno español está enfrente o consideras que son los independentistas los que están enfrente. Pero tiene que haber una puerta que será abierta, porque si no, hay una persona acorralada. Así que las consecuencias ahí sí que son inciertas. Bueno, vamos a cerrar el capítulo catalán, aunque está en la... Perdón. No, yo solo quería decir que ahora mismo, con lo que ha ocurrido hasta hoy, el gobierno tiene todo el andamiaje con ese mandato constitucional para llegar hasta el final para impedir el referéndum. O sea, y eso es lo más probable que vaya a ocurrir. Sí, pero es que impedirlo es imposible porque 3 urnas consigues colocar. Entonces va a dar igual. Si en realidad con que desacrediten el funcionamiento, con que quiten, vamos a ver, la Guardia Civil, la Policía Nacional, incluso los Mossos, pero pongamos que los Mossos ni siquiera participasen de esa operación, pero
la policía tiene que garantizar que tú, cuando acudes a votar, acudes sin presiones externas. Esa es la base fundamental de cualquier proceso democrático. En cuanto la policía ya no está de tu lado, ya da igual lo que ocurra. Y eso ya el gobierno ha conseguido convencer de que eso va a ser así. Así que, a partir de ahí, dices, si encima les has hurtado el censo, si además les hurtas 3 urnas, con lo cual impides que algunas personas puedan participar, el proceso queda desacreditado y en términos legales además está por ver que se hayan cumplido los rigores que exigen los convenios internacionales cuando hablan de referéndum en el cumplimiento de plazos, de las garantías que tienen que conllevar, de los pactos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ya el gobierno eso se lo puede apuntar como un éxito político. Pero lo que no ha conseguido el gobierno es convencer a Cataluña de que el problema se ha terminado. Y el problema sigue ahí, por lo tanto, sigue creciendo. Así que lo único que van a conseguir es sumar nuevos independentistas a esta carrera, ¿no? Pero, digamos que en términos legales está por ver. Otra cosa es que es verdad que entrar en el territorio del debate técnico legal, pues es muy pantanoso. Y el gobierno lo está apostando todo a eso. Y es muy pantanoso. Porque dices, a una legalidad se puede contraponer otra legalidad, así que es discutible, ¿no? Pero ¿es esto que va a ocurrir el 1 de octubre el referéndum que sueñan los catalanes? ¿O estamos otra vez como el 9N que se dijo este es el definitivo y luego empezó la campaña electoral, luego vinieron unas elecciones, dijeron estas elecciones van a ser determinantes porque del resultado de las urnas habrá independencia? Bueno, seguimos siempre permanentemente. Es verdad que se van dando pequeños pasitos, pero permanentemente en la promesa del futuro, ¿no? Bueno, cerramos capítulo. Yo sé que hay muchísimo cansancio entre los oyentes, muchísimo cansancio, pero el 1 de octubre pueden pasar muchas cosas en este país. A lo mejor no pasa nada, no ha sido más que mucho ruido y pocas nueces, pero a lo mejor pasa algo. Y todas las portadas de los periódicos, una gran parte de la prensa internacional está enfocada hacia este asunto, así que... Pero es verdad, sabemos que hay muchos otros temas que nos solicitáis, por los que nos pedís y nos decís, oye, deberíamos colocar la mirada en otros asuntos. I've got some plants growing on my island, and when the harvest comes we'll be smiling on my island. I've got some waves all around my... It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, y una petición reiterada de los oyentes de la cafetera es que pongamos atención a la ciencia y como muchos de nuestros oyentes son españoles, algunos expatriados por el mundo y algunos científicos, era una deuda que teníamos desde hacía mucho tiempo, así que le he pedido a una amiga que nos acompaña a partir de ahora cada semana para contarnos cómo está evolucionando la investigación científica y en muchos casos pondremos el foco en los españoles, los científicos españoles y sus investigaciones. Ainhoa Goñi, directora de comunicación del CSIC, muy buenos días. Muy buenas. Bueno, qué ganas tenía de volver a hablar contigo delante de un micrófono. Claro, yo a Ainhoa la sigo viendo todavía, pues somos muy amigos, pero coincidimos muchos años gracias a Alberto Granados, que nos presentó en la cadena SER y durante mucho tiempo además con esta mirada también acercándonos a los científicos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien y la verdad es que encantada de estar aquí con los cafeteros y de poder contar ciencia. Es verdad que sí, hay veces que faltan cosas en los programas, es la ciencia, porque nos dedicamos a otras cosas y la actualidad es verdad que está llena de política, pero bueno, espero que con tu ayuda... Luego siempre ha habido mucha mitología también en torno a la forma en la que se expone la ciencia, si la ciencia es aburrida o divertida, pero lleváis algunas investigaciones en el CSIC en las que han participado científicos españoles que son verdaderamente apasionantes. Una investigación española sobre el corazón, ¿por qué está a la izquierda? Sí, acaba de publicarse además en la revista Nature, que como sabes es una de las más prestigiosas. Es algo tan curioso, tú sabes que si miras el cuerpo humano desde fuera es simétrico, 2 brazos, 2 ojos, una nariz, ¿vale? En el centro,
pero solamente tenemos un corazón y está un poquito hacia la izquierda. Entonces querían averiguar por qué, porque de hecho, además, el 50% de las malformaciones en el nacimiento se producen en el corazón, es decir, que hay muchas cosas muy importantes que ocurren y no sabíamos qué era. Lo que han descubierto es que hay unas células que son fundamentales en el origen. Estamos hablando del momento del embrión del ser humano y hay una especie, se llama tubo cardíaco, en el centro, donde empiezan a entrar células por la izquierda y por la derecha. Y hay muchísimas más y empujan mucho más fuerte de la derecha que de la izquierda, lo que hace que poco a poco, digamos, a empujoncitos, poco a poco vaya empujando y el corazón vaya a la izquierda y al final, además, se produzca un giro que coloca, digamos, cada vena en su sitio y como lo tenemos en la actualidad. Eso que nos, bueno, parece difícil, lo es evidentemente, pero es muy curioso. Está controlado todo esto por 2 genes. Y esos 2 genes desactivan esa función, dejan de actuar, dejan de hacer que se muevan en cuanto el corazón está en su sitio y está funcionando y latiendo. Pero es muy curioso que han descubierto además que estos mismos genes son los responsables de que cuando hay una célula cancerígena enferma, pueda llegar a moverse otra vez como se movía para formar el corazón y en este caso puede llegar a formar metástasis. Y una anomalía en este proceso es lo que explicaba precisamente la enfermedad de Karma-Chacón, ¿no? Exacto. En este caso tenía, digamos, ella el corazón al revés, no se le había llegado a producir el giro. De hecho, hay muchísima gente, todos los años en todo el mundo nacen 250.000 niños con enfermedades cardíacas. Lo que sí que es verdad es que muchos de ellos, y más hoy en día con los avances científicos, sí que se puede hacer que funcione, que con pequeñas intervenciones o a veces largas, pero con un cuidado eso se consigue mantener como le ocurrió a Chacón, que llevó una vida prácticamente normal con una actividad pues bastante impresionante por los cargos que ha ejercido, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay numerosos casos. Por ejemplo, hay gente en estos momentos que vive una vida más o menos normal con cuidados, con el corazón en el centro, se llama mesocardia, o con el corazón al otro lado, a la derecha, algo que parece totalmente sorprendente. Se produce por eso, porque esas células y esos genes que dan la orden para que esas células empujen hacia la izquierda, pues no dan esta señal y el corazón o se queda a la derecha o dan la señal, esa orden al revés, se quedan en el centro o dan la orden al revés y se quedan a la derecha. Una cosa que te iba a preguntar, y no, es que son científicos españoles además, ¿no? Pues mira, la directora de esta investigación es Ángela Nieto, es del CSIC, trabajan en Alicante y es del Instituto de Neurociencias, que es un centro donde hay investigadores además tanto del CSIC como de la Universidad Miguel Hernández. Entonces, bueno, equipo, la verdad es que es eso, 100% trabajando en España y publicando, ya te digo, en una de las mejores revistas del mundo. Hay un montón de investigaciones que pasan muchas veces desapercibidas a nuestros ojos. Ha habido una estos días también muy interesante, porque claro, siempre nos preguntamos cómo afecta el transporte y cómo afecta el turismo a la expansión del negocio, por ejemplo, de los negocios, pero también trae otras cosas hacia nuestras manos y a nuestro entorno y a nuestro alrededor. Y en esto han estado investigando precisamente los científicos, ¿no? Eso es verdad que pasamos las manos, por ejemplo, por muchísimos sitios todos los días, vamos rozando, vamos tocando todo. Ya sabes que decían la broma de que en un billete de $1 podrías encontrar casi cualquier cosa. Bueno, pues no solamente en un billete de $1, sino esta semana en la revista Science hacían un análisis, un grupo de investigadores, entre ellos un investigador español, y comentaban pues las últimas investigaciones que se han dado en estos casos, porque también en Barcelona investigadores españoles han estado viendo la calidad del aire y del agua. Y es muy curioso, yo no sé si tú sabías o puedes llegar a imaginarte que se puede encontrar en las aguas subterráneas de Barcelona, por ejemplo. No, porque yo no consumo esos productos, pero sospecho, por lo que dicen las leyendas urbanas, que se encontrará prácticamente de todo, ¿no? Pues todo sí. Tipo de drogas, todo tipo de... Es verdad que en este caso el equipo de investigadores, en este caso del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, desde sí que iba bastante dirigido, ¿vale? Ya habían hecho estudios anteriores y sabía que se podía encontrar, como tú dices, prácticamente de todo. Y bueno, dijeron, vamos a cerrar un poquito el tema. 20 drogas son las que estaban buscando, pues te puedes imaginar, cocaína, cannabis, anfetaminas, en 3 zonas concretas. Además, bueno, pues es muy interesante ver por los movimientos de la gente, por dónde vamos. Estación de Sants, la avenida del Paralel y el río Besós. Resultados, no te van a sorprender, pero las drogas de abuso que se han encontrado de forma más abundante han sido el éxtasis, la metadona,
el diazepam, ya sabéis que es un tranquilizante, la cocaína, y algo que no le va a sonar, pero es el metabolito, un metabolito que es el responsable realmente del resultado de la cocaína, ¿no? De cuando absorbe la cocaína y la eliminas a través de la orina. Todo esto se encontraba en el agua. Pero te digo una cosa, si nos vamos al metro de Barcelona o al metro de Nueva York, hay estudios, en este caso en los dos, y el de Barcelona por investigadores españoles, pues en Nueva York. Ya sabes que hay como 5,5 millones de usuarios, es muy alto, pues han encontrado hasta 150.000 microorganismos. Lo más curioso es que el 50% de ellos son desconocidos. Yo no sé qué se hace en los metros de todo el mundo para encontrar Claro, el 50% de microorganismos estás raros. contando esto y yo me estoy imaginando ahora a los oyentes del programa, que alguno irá en el metro seguramente, y entonces ahora ya te empieza a dar un poco de repelo tocar ciertas cosas del metro, o sea, agarrarte a ciertos lugares, porque sabes que donde ha pasado una mano sudorosa, por ahí hay un montón de microbios o incluso restos de... Porque creo que se han encontrado incluso trazas de anthrax. Sí, han encontrado fragmentos de ADN, no solamente de anthrax, sino también de peste bubónica. Eso sí, el riesgo real de contaminar, de tener algo, no es real, es inofensivo lo que se encuentra, o prácticamente inofensivo. Pero es verdad que el tema de la higiene se habla cuando se es pequeño, ¿no? De si es bueno o no estar cerca de cualquier tipo de, pues eso, de infecciones o tal. De mayor, desde luego, también es importante la relación que tenemos, pero es verdad que muchas veces la gente se enferma en los hospitales o en los aeropuertos, donde hay mucha gente, pero en los hospitales, por supuesto, porque está respirando, hay gente que tiene pues, una gripe, etcétera, etcétera, y en sitios cerrados, como el metro, si no hay buena respiración, buen traspase de aire, pues pueden ocurrir estas cosas. De todas maneras, sí que es verdad. No nos asustemos, que en general son inofensivos, no pasa nada, pero sí que es verdad que es fundamental la higiene en todos estos sitios y las pruebas. Luego esto conduce además a patologías psicológicas, que nos estamos lavando las manos 27 veces al día y tampoco es eso, porque además hay que convivir precisamente, como dices tú, con las propias bacterias y con los propios virus, porque forma parte también de la naturaleza, ¿no? Aunque da un poco de grimita, pero bueno. Bueno, es una investigación. Es una investigación en la que también han participado científicos españoles, pero oye, nos encanta que podamos conversar todas las semanas, Goñi. Muchísimas gracias de verdad de corazón por prestarte a este experimento científico y por formar parte de la resistencia, de verdad. Muchísimas gracias. La responsabilidad además la tienen ellos, que han estado pidiendo ciencia mucho tiempo, y me alegro mucho por ello, porque es verdad que espero ayudar a demostrar, si es que es necesario, que la ciencia española está en todas partes, que hay investigadores españoles haciendo cosas realmente impresionantes, aquí, en casa y fuera. Ay, no, Goñi, adiós. Adiós. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días a todos, cafeteros. Respecto al problema de Cataluña, me gustaría llevar a cabo una puntualización, y es que antes has dicho, Fernando, que todo el problema en relación con Cataluña trae causa de una inacción del gobierno estatal y de Rajoy. Y yo quiero decir que, al contrario, todo comienza con la recogida de firmas por parte de Rajoy y del Partido Popular para tumbar el Estatut catalán. Si no se hubiese hecho esto, pues quizá hoy no estaríamos en estas.
y claro, de aquellos barros estos lodos. Y bueno, El hambre aumenta tras más de una década de descenso y afecta a 815 millones de personas en el mundo. Esta es la información que nos envía Galgo Callejero desde la sección de Desalambre, y es que estas estimaciones, según la ONU, podrían reflejar un cambio de tendencia que se debe al impacto de conflictos y desastres naturales. En 2016, dicen, empeoró particularmente en África subsahariana, donde el 22,7% de la población padece desnutrición, el 22,7%. Más de la mitad de las personas que no tienen garantizada la alimentación, es decir, 489 millones, viven en países azotados por la violencia y por el cambio climático. La brecha social, además, dicen, crece con 58.000 nuevos ricos y 1,4 millones de pobres en 4 años en cuanto al momento, a la zona occidental en la que vivimos nosotros, ¿no? Y eso es pues un poco el contraste con el hambre que azota a otros países precisamente por esa violencia y por ese cambio climático. Andrés Carmelo lo que hace es llevarnos a Asturias. Adrián Barbón, alcalde de Laviana, tomará el relevo de Javier Fernández en el PSOE asturiano. Barbón ha obtenido el 60,8% de los votos frente al 37,8% del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez. Y además quería destacar, Andrés Carmelo, que Barbón fue uno de los dirigentes que rechazó la decisión de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy y respaldó la candidatura de Pedro Sánchez. Y nos vamos hasta la Universidad de Sevilla, porque Soledad López nos dice que profesores en huelga de la Universidad de Sevilla seguirán expectantes el acuerdo de la mesa sectorial y piden más implicados a la Junta. El objetivo, dicen, fue seguir reivindicando una solución a su conflicto de falta de estabilidad y criticando la precariedad laboral que se ha extendido en la universidad. Sobre precariedad, J. de Gento nos decía: la precariedad mata cada día más gente, y es que nos envía una información de Público.es que dice que aumentan las muertes en el trabajo y el número de accidentes laborales desde 2013. Los sindicatos ven una relación directa con la reforma laboral de 2012 y sus efectos en el deterioro de las condiciones, unido esto a una falta de inversión en prevención por parte de las empresas. Y nos queremos ir un pelín, queremos dedicar un pequeño espacio de la agenda a Teruel, porque Roberto Hernando nos dice: una empresa canadiense quiere traer a jubilados norteamericanos a los pueblos de Teruel. Heraldo.es dice: la Diputación de Teruel apoya la idea como freno a la despoblación si se sienten atraídos por la tranquilidad y la belleza del paisaje. El responsable de esta empresa y promotor de la iniciativa ha visitado ya la provincia y se ha puesto en contacto con la Diputación de Teruel. Calcula además que anualmente podrían venir a distintas localidades turolenses alrededor de 50 pensionistas de países de América del Norte. Y terminamos la agenda con el caso de los refugiados. Jesús Gabilondo recalca la necesidad de no olvidar a este colectivo, a los refugiados, a los mal llamados refugiados, porque todavía muchos de ellos siguen pidiendo asilo. Solo hay que irse al tuit del 16 de septiembre de 2017 de Proactiva, que dice: hoy 120 vidas han vuelto a ser rescatadas por un grupo de voluntarios. Y sobre esto mismo, Móstoles sin Frontera quería destacar que dice: España avanza hacia la derecha. Y es que si nos vamos a un tuit de Óscar Camps, este domingo a las 10 de la mañana, decía: señor Zoido, refiriéndose al ministro, señor Zoido tiene a los fascistas camino de la costa de Girona en aguas territoriales. Dijo: no permitiremos que entren en aguas españolas. Bien, nos hemos ido entonces a Europa Press, que publicaba horas después que Ports de la Generalitat habían vetado al barco de ultraderecha en los puertos de su titularidad. Y, de hecho, Ports de la Generalitat en Twitter dijo: se ha denegado la entrada a este barco, al C-Star. Dice: no se les permitirá entrar en ningún puerto gestionado por la propia Generalitat. Pero, sin embargo, desde la cuenta de Twitter, el ministro Zoido no ha dado ninguna respuesta al respecto. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in it they said, oh, oh, Este es el momento Periscopio Cafetero, que es el momento... Espérate, voy a bajar la música, que no se me oye, porque luego hay gente que dice: oye, yo os oigo decir qué es lo del Periscopio Cafetero, pero no sé exactamente qué es, que me lo han dicho, es verdad.
El periscopio cafetero es el momento en el que conectamos un periscope, que quiere decir que conectamos y emitimos en directo con vídeo desde el estudio interno, es verdad. Y luego, claro, es que se me olvida operar los mandos. ¿Y estos dos por dónde se ve? ¿Se puede poner el chat el enlace para verlo? Y entonces, sí, bueno, sí, lo que pasa es que hay que cogerlo de Twitter. Yo lo he puesto en Twitter. ¡Qué guay veros!, dice Miokinok. Oye, el otro día conocí a una resistente. ¿A quién? ¿En serio? Estaba en un curso de la Universidad del País Vasco. ¿Pero en serio? Sí. ¿Pero de verdad? Se materializó en un curso de la Universidad del País Vasco y vino Leire a saludarme, que es de la Resistencia. Se acercó y me dijo, soy de la Resistencia. ¿Y tú, Mary, tú también has tenido encuentros cafeteros? Yo me encontré a dos resistentes porque estuve en Media Lab este fin de semana, que de hecho están haciendo un taller de periodismo de datos precisamente sobre migraciones, muy interesante, y dos personas se acercaron y dijeron somos de la Resistencia. Así que, y de hecho, luego se envió un WhatsApp porque fue como, ¡hala! Mira, en cualquier sitio que vamos siempre encontramos a alguien del reducto de la Resistencia. Mira, nos han oído. No sé por qué te sorprende, Mary. Hay resistentes por todas partes, están camuflados, se esconden en los lugares más recónditos, salen de las profundidades de Sherwood. Pues bueno, ahora estamos emitiendo en directo por Periscope. Dicen que les ha gustado mi collar. Toma, me lo compré en el rastro. Don't worry. Nada. Pues está muy bien. Es un collar multicolor. Me costó €1. Bueno, pues es que me está dando cuenta que yo no sé si todo esto de Cataluña ha desembocado porque en el quien caiga le hicieron a Zapatero firmar uno de los 4 millones de firmas de Rajoy. Le tendieron una trampa y picó. Porque había un comentario, es verdad, de un oyente y Emilio ha dicho, dice, bueno, es que Emilio es que tiene un pasado. Emilio trabajó en Caiga quien caiga. Mucho futuro. Pero trabajó en el Caiga quien caiga. Y una vez en Ceuta, tiene un pasado oscuro. Y en Ceuta le tendisteis una trampa a Zapatero. ¿Cómo era aquello? Cuéntalo, hombre. Bueno, era el primer viaje de un presidente del gobierno a Ceuta, que lo habían vendido desde Moncloa como algo muy importante. Y entonces fue muy curioso porque... Eso, Angélica Rubio. Allí fue un reportero de Caiga quien caiga y llevaba una carpetita con la pregunta de Rajoy, que esa pregunta de los 4 millones era ¿usted quiere que todos los españoles vivan con igualdad y bienestar o algo así? Pues sí, la firmaría toda España. Pero entonces Zapatero, una chica le siguió como si fuera una fan para que le firmara un autógrafo y le dio la carpeta. Entonces, cuando Zapatero pero la pregunta estaba bien grande, o sea, no era una cosa de firma. Pero Zapatero, cuando estaba firmando, se dio cuenta de lo que estaba firmando. Y era muy curioso verlo porque lo grabamos a 2 cámaras y entonces a la hora de editarlo, Zapatero está un segundo pensando, cuando se da cuenta de lo que está un segundo pensando qué hace con lo que acaba de firmar. ¿No? Porque en ese momento se va a retratar. Y se para un segundo y entonces le da la carpeta en guardaespaldas para que se la dé a la chica, ¿no? Luego ¿Lo firmó o no lo firmó? Lo firmó, pero cuando se dio ¿Y cuenta... Y entonces, bueno, a Moncloa no le gustó mucho. Estuvo unos meses sin hablar con Pues no sé por qué dices eso, porque Angélica Rubio tenía un carácter templado para esas cosas. Pues estuvo unos meses sin hablar con el programa. Le gustaban esas bromas. A veces yo, ahora que me la encuentro, cuando hablaban de las relaciones de la prensa, de Podemos con la prensa... Y algunas veces me encuentro debatiendo de eso con Angélica Rubio, que trabajaba entonces para Zapatero y, entre otras cosas, pues tenía una estrecha relación con los medios de comunicación. Y las broncas que yo he tenido con Angélica Rubio son que yo decía, cuando decían lo de Podemos, digo, a ver, unos aprendices. O sea, a mí Angélica Rubio me ha colgado el teléfono, pero me ha colgado el teléfono después de que yo la gritase. O sea que las relaciones conflictivas entre periodistas y políticos, eso no es un nuevo invento, eso viene desde hace mucho tiempo. En fin, qué cosas. Estaba leyendo aquí a Cecilio. Estaba aquí leyendo a Cecilio que decía, tras la manifestación SOS Las Vías del sábado, Murcia se echa hoy de nuevo a las calles. Sí, muy importante, tenemos que tocarlo en el programa. Y entonces de hecho yo lo seguí porque tuve ahí falta de cobertura este fin de semana, pero lo seguimos así de cerca porque además enviasteis muchos vídeos y la verdad que eran alucinantes las manifestaciones, la concentración de gente precisamente por un soterramiento que están pidiendo y que parece que momento no van a conseguir. ¿Has dicho falta de cobertura o de cordura? Perdón, también. Es que estaba
He puesto detrás de tu planito he puesto una plantita, Mary. Bueno, es un aspecto, no me habéis dicho nada de las plantas, que las he recogido de casa de mi hermanita y ahora de mi hermanita Viri, y he llenado la terraza. Por cierto, hoy mi hermana Maca empieza el programa en la tele, en Televisión Española. Lo digo porque tenemos un gran amor en la familia con este asunto, así que muchísima suerte, Maca, de verdad, de corazón, y lo veremos con mucha atención. Pero digo que te he puesto una plantita de detrás, pero no era esto lo que iba a decir, es que has hecho una referencia. Yo no iba a hablar de tu fin de semana porque considero que no se debe traer hasta el lugar de lo público las cosas particulares y privadas de la gente, salvo que la gente al entrar en este estudio pierda la noción de lo privado y lo público, como te ha ocurrido, y sean quienes entráis los que introduzcáis en el debate público asuntos particulares. ¿Qué hacías tú en un lugar sin cobertura? Pues me fui... Cuéntanos, Mary, siéntate en el diván. No lo voy a contar, porque hay cosas que tienen que quedar en la intimidad. Ya, bueno, tú sabrás, tú lo has colocado ahí en público. Mira, dice, se entendió cobertura, se oyó cordura, dice Furicán. Bueno, hay bastante. Bueno, Mary, hija, te toca no haberlo mencionado, dicen en el periscopio cafetero. Bueno, también hemos visto a ese torero con su bandera. Eso sí, los protagonistas del fin de semana, sí. Pero lo de Murcia es verdad que está, y además lo hemos separado para poderlo comentar aquí en el programa. Es verdad que ha habido bastante debate con ese asunto, que sabéis que hay un conflicto ciudadano brutal porque las administraciones quieren colocar una especie de muro para separar las vías de tren, con lo cual dividen la ciudad en dos, y entonces hay toda la ciudadanía resistiéndose porque lo que quieren es que sean soterradas esas vías, ¿no? Y entonces hay unos choques con la policía absolutamente brutales, y hay quien identifica esta actuación de la policía con los tiempos que estamos viviendo también, ¿no? Pero bueno, lo comentaremos aquí en el programa, hablaremos con los protagonistas para que nos expliquen exactamente desde dónde vienen estos antecedentes. ¿Ya te has enfadado conmigo? Mira, dice Maramelíes, dice, con un espacio para la ciencia el año que viene, Premio Nacional de la Cultura para la Cafetera. Chúpate eso. No, yo quiero agradecer además a Ainhoa, me hace una súper ilusión Ainhoa, que encima he metido la pata. Mira, ayer cuando envié el boletín a los mecenas puse, tenemos nueva sección del CSIC, y añadí una E donde no existe, se escribe C-S-I-C, no una E en medio. Y ya Ainhoa me dijo, bueno, somos humanos. Digo, bueno, esta me la he aprendido, pero además hoy he dicho el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya me ha enviado otro mensaje. Bueno, estoy aprendiendo poco a poco, para eso es la sección. Pero es verdad, era una demanda de los oyentes, así que cumplida, escuchada, nosotros ponemos las orejas a trabajar, cumplida y escuchada las solicitudes. Pero bueno, adiós. Pues ya ha terminado el lunes. ¿Ya qué? Ya está, ¿no? Que no se corta, dicen. Erratas del reverendo, sí, efectivamente, no siempre se gana. Se empieza la semana muy bien. El reverendo errático. Amigos, así que, bueno, nos vamos. Que lo paséis muy bien, que paséis un buen día. Mañana volvemos, mañana más, en La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Adiós, Emilio, María. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Adiós, cafeteros, adiós, oyentes, adiós, amigas, adiós, expatriadas. No estás sola. Louder in a chorus filled the air, and when the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and they said, oh, oh, we were taken to the shadows, we were carried through the night, and when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said... La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
This is a homesick lullaby